Hola, continuamos con nuestra serie Cómo hacer una exégesis. En el video anterior presentamos los 6 pasos de cómo realizar una exégesis y en este video daremos inicio al primero, acerca del texto. En primer lugar, vamos a delimitar nuestra perícopa, establecer cuáles son sus límites. Para ello es necesario tener en cuenta una serie de criterios. ¿Por qué delimitamos la perícopa? En primer lugar, una perícopa entendemos que es aquella porción mínima de texto que tiene sentido propio. Además, una correcta delimitación de la perícopa nos ayuda para que las conclusiones sean las más acertadas. Es preciso recordar aquí que la división de capítulos y versículos fue algo que se añadió muy tardíamente al texto bíblico. Por lo tanto, aunque se realizó un trabajo loable y tiene una utilidad muy práctica para el uso de la Biblia, no siempre es del todo acertada. Así que para delimitar la perícopa vamos a proponer una serie de criterios que nos pueden ayudar a definir claramente los límites de una perícopa. En primer lugar, el sentido común. Vamos a hablar también de las marcas temáticas que podemos encontrar en el texto bíblico. Vamos a hablar de las marcas textuales, también de algunas marcas sinagogales y por último, consultar otras opiniones con respecto a este tipo de delimitación. Vamos con la primera, sentido común. Una lectura repetida del texto bíblico de alguna manera nos puede ayudar a encontrar la línea de las ideas, encontrar los límites naturales por el contenido que allí encontramos. Es recomendable leer el texto bíblico en varias traducciones confiables y recordar que la división no necesariamente tiene que ser rebuscada. Por el contrario, tiende a adoptar formas sencillas, formas simples. En segundo lugar, podemos mencionar las marcas temáticas. Cuando uno lee el texto bíblico, se producen algunos cambios significativos en los elementos del relato. Por ejemplo, podemos hablar de un cambio de lugar, un cambio en los personajes que intervienen, un cambio temporal, hay un cambio de fecha, un cambio de momento, o un cambio de tema, un cambio de tópico. Identificar esos cambios también son útiles para poder identificar a dónde empieza y a dónde termina naturalmente una perícopa. Otra ayuda la podemos encontrar en los marcadores textuales. ¿Qué son los marcadores textuales? Son diversas palabras, construcciones o frases que juegan un rol importante a la hora de organizar una narración o un discurso. Por ejemplo, la narración hebrea se caracteriza por tener un signo macrosintáctico muy especial que es la expresión Vayehi. Esta puede dar inicio a una nueva sección o a un nuevo bloque narrativo, como puede ser el ejemplo de 2 de Reyes 4.8 o Isaías 36.1, como lo vemos allí en la pantalla. Sin embargo, dependiendo del género literario y del autor bíblico, podemos mencionar también otro tipo de marcas textuales. Por ejemplo, a diferencia de la narración, los discursos se pueden caracterizar por un bejiné, por un beatá, que también funcionan como signos macrosintácticos. Los textos proféticos encontraremos otras frases, otras expresiones. Por ejemplo, masá, en el caso de Isaías, o la expresión Behayá Bayom Jahu, que podemos encontrar en diferentes textos proféticos, o la frase también Hadabar Asher Hayá, que podemos encontrar en el libro de Jeremías. Así que estas frases, estas expresiones, nos ayudan a encontrar los límites, el inicio de nuevas secciones o el final en algunos casos también. Marcas sinagogales, otro de los elementos que podemos consultar. Cuando los judíos leían el texto bíblico, sobre todo el Pentateuco, tenían dos maneras de hacerlo. Un cronograma que duraba 3 años o un ciclo de 1 año. Para hacer estas lecturas anuales o estas lecturas trienales, ellos marcaban el texto bíblico en secciones de lectura, las cuales se conocen como parashá. Esas parashá a su vez se subdividían en otras porciones más pequeñas, que las conocemos como los parashiyot. ¿Bien? Y entonces esas marcas, esos límites fueron indicados en los manuscritos por medio de algunas líneas abiertas o cerradas, que son denominadas la petujá, la setumá, que se indica la primera con una letra P en las ediciones críticas y por una samek en las ediciones críticas también, la setumá. Estas marcas nos aportan un criterio interesante porque era la manera como los judíos entendían las divisiones naturales del texto bíblico. Tomemos un ejemplo. El Códice Leningradensis B19a
podemos encontrar allí una porción de Génesis 3:20 en el cual podemos ver una línea incompleta. En ese caso se trataría de una petujá. Y al iniciar el capítulo 4 en el versículo 1 encontramos una especie de tabulación, o sea que el texto se inicia más adentro en el manuscrito, lo que nos estaría indicando una setumá. Esos espacios, esas líneas en blanco, fueron indicadas en las ediciones críticas de la Biblia por medio de las marcas que comentamos hace un instante. La letra P para indicar la petujá y la letra Samek para indicar la setumá. Así que esas letras en el texto bíblico nos pueden ayudar a identificar esas perícopas o esas porciones según se lo entendía por medio de las marcas sinagogales. También nos es útil consultar otras opiniones. Hay muchos que han trabajado sobre la delimitación del texto bíblico. De hecho, hay diversas colecciones de comentarios bíblicos que han prestado especial interés en la división del texto y han comentado el texto en función de las perícopas básicas. Una serie que puede ser recomendada es la serie World Biblical Commentary, que ha tenido especial interés en establecer los límites de las perícopas naturales del texto bíblico. Allí en pantalla pueden observar cómo se divide, por ejemplo, el relato de la creación, que se entiende que no termina al finalizar el capítulo 1, sino que en realidad se termina en el capítulo 2, el versículo 3. O también podemos encontrar el relato de la Torre de Babel, que es delimitado desde Génesis versículo 1 hasta el versículo 9. Y en función de esa delimitación establece el comentario de esa porción. Para la importancia o cómo influye esta delimitación en la exégesis, se puede consultar la obra que ustedes ven en pantalla, la cual contiene la contribución de numerosos especialistas que ejemplifican de diferentes maneras cómo la delimitación correcta influye sobre la interpretación de un texto. Ahora bien, para definir los límites de la perícopa se recomienda aplicar todos los criterios, o la mayoría de ellos, y en función de ellos detectar la perícopa que deseas estudiar. En el caso de que pueda haber diferentes posibilidades, una postura final se podría tomar a partir de aquella que tiene el mayor respaldo o que está favorecida por aquellos elementos que salen naturalmente del texto bíblico. Así que, como un ejercicio, tendrán que hacer lo siguiente. En primer lugar, consultar el material complementario sobre Génesis 22 e identificar los criterios empleados en la delimitación de la perícopa. Y luego aplica los 5 criterios explicados a tu perícopa de estudio e intenta ver cuál sería una mejor delimitación. Hasta aquí fue todo. Nos vemos en el próximo video.